Sobre la tela de una araña, como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña, como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña, como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Y por aquí viene el cuarto. Se sobre la tela de una araña, como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Cinco elefantes se balanzaban sobre la tela de una araña, como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Seis elefantes se balanzaban sobre la tela de una araña, como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Ahora viene el número 7. Están invitados con los elefantes a balancearse en la tela de araña.